introdujimos 2 péptidos con una cisteína tiol a una solución tampón de pH menos de 7, obtuvimos perfectamente la incorporación del péptido segundo sobre el bromo malimidol. Uno, sustitución del bromo, otro, una reacción de Michael sobre el malimidol. Y aquí tenemos un poco el análisis por HPLC y el masas. Acordémonos de que se forman centros quirales y podemos tener algunos diastereoisómeros en el anillo de 5. Repetimos la misma reacción introducimos una lisina, con lo cual teníamos 2 malimidos y de esta forma pudimos introducir 4 péptidos tioles. Esto es, al principio de la reacción, vemos muchos picos debido a que no se incorporan los 4 a la vez, se va incorporando uno, se va incorporando otro, pero al final de la reacción vemos perfectamente cómo ha tenido lugar la incorporación. Y fuimos una etapa más, y en vez de tener 1 o 2 malimidos, teníamos 4 malimidos, con lo cual pudimos introducir 8 péptidos tioles. Y aquí vemos que finalmente al principio tenemos los diferentes intermedios, pero al final conseguimos perfectamente la reacción con una excelente pureza por espectrometría de masas. O sea, este linker es más estable que el malimido a secas y también sirve pues, para multimedizar la presencia con diferentes péptidos. Con Rodolfo Lavilla, en Barcelona, la primera parte la hicimos en Sudáfrica, esta parte es en Barcelona, estuvimos trabajando la reacción de los indoles y para nosotros, cuando nosotros, químicos de péptidos, hablamos de un indol, pensamos en el triptófano con un yodo adilo. Y esto en presencia de química de paladio 2 con un ácido y con el microwave, el sintetizador de microondas de CEM, conseguimos, por ejemplo, hacer la aislación de diferentes péptidos cíclicos. Pero también nos puede servir esta reacción con paladio para crear conjugados. Tenemos que tener un péptido con triptófano y otro péptido con el yodo adilo, será una yodofenilalanina, ponemos paladio y podemos tener el conjugado. Y esto es lo que hicimos con un péptido señal, el NGR peptide, y un péptido con unas propiedades cancerígenas. Triptófano, yodofenilalanina, paladio, 90 grados en microondas y obtenemos la conjugación de los 2 péptidos. Y también, a su vez, podemos dimedizar. Si en vez de utilizar una yodofenilalanina o un yodo benceno, utilizamos diyodobenceno, podremos perfectamente, con exceso del triptófano, podemos perfectamente dimedizar nuestro péptido. También esta parte la hicimos en Barcelona, fue parte de la tesis de Iván Ramos. La idea era crear un antibody drug conjugate. Para esto cogimos el PM, un CO60-184, un potente anticancerígeno desarrollado por la empresa de Farmamar de Madrid y un anticuerpo monoclonal y desarrollamos el linker. Y en principio el linker, desarrollamos diferentes linkers y el primer linker que utilizamos fue el tribromo metilbenceno. Este linker ya se ha utilizado en otros, o sea, compuestos parecidos se han utilizado ya están en la literatura, pero nosotros pensamos que podía ser un buen linker para unir la droga al anticuerpo monoclonal. En primer lugar, lo que hicimos fue intentar, con moléculas pequeñas, pues ver cómo podíamos modificar una única posición de los 3 tribrometilbencilos. O sea, en el anticuerpo necesitamos 2 uniones para el anticuerpo monoclonal y una unión para la droga. Entonces incorporamos pequeños tioles, el fenilbenceno, el bencentiol, una esmoxisteína, glutationa y preparamos todos estos y lo conseguimos preparar, pero los rendimientos son rendimientos bajos porque lo que tenemos es una
alquilación. O sea, el tiol entra en diferentes posiciones, pero finalmente lo conseguimos preparar. También para ver cómo podía reaccionar con dos tioles diferentes, preparamos la oxitocina, esta es la secuencia de la oxitocina, un péptido pequeño, y una vez que teníamos nuestro linker con una esmoxisteína que la utilizábamos como mímico de un posible fármaco, pues realizamos la reacción a pH 8 con tampón de bicarbonato para tener esta oxitocina ciclada de esta forma. Y vimos que en tiempo cero tenemos aquí el linker, tenemos aquí la oxitocina abierta y en 15 minutos ya casi toda ha reaccionado y en 60 minutos la reacción ha tenido lugar y tenemos esta nueva oxitocina ciclada de esta forma. Una vez que hicimos la prueba de concepto, pasamos a trabajar con el anticuerpo monoclonal. Claro, en el anticuerpo monoclonal tenemos diferentes cisteínas formadas ya los puentes sulfuro. Para que pueda reaccionar con nuestro linker, tenemos que romper alguna de estas cisteínas. Si rompemos muchas, vamos a destruir el anticuerpo monoclonal. Si solo abrimos una o dos, es lo que buscamos. Entonces, para reducir las diferentes cisteínas, lo hicimos con TICEP, 1, 3 equivalentes y con exceso, y vimos aquí que la única forma que teníamos que se mantenía la estructura del anticuerpo monoclonal era utilizando un equivalente de TICEP. Cuando utilizamos 2, 3 equivalentes de TICEP, quedaba un poco, pero se empezaba a destruir, y cuando utilizamos 3 excesos de TICEP, veíamos que el anticuerpo monoclonal quedaba totalmente destruido. Una vez que teníamos ya el anticuerpo monoclonal con un par o dos pares de cisteínas abiertos, hacíamos la reacción con nuestro dibromolinker, que tiene como mímico de la droga esta esmoxisteína, y teníamos nuestro mímico de anticuerpo drug conjugate. Preparamos con el anti-CD4, que es un anticuerpo monoclonal, diferentes conjugados, 1, 2 y 3, con pequeñas moléculas, y también hicimos lo mismo con el anti-CD13, lo mismo, un equivalente de TICEP, y también preparamos a unos conjugados, en este caso también con moléculas mímicas, y que aquí con una cumadina, que es un DAI. En los dos casos pudimos caracterizarlos por ultravioleta, veremos la banda correspondiente a la cumadina en este caso, la banda correspondiente a la fluoresteína en el caso del conjugado 3, lo teníamos más o menos, determinado por ultravioleta, y también podíamos ver que habíamos conseguido mantener la estabilidad del anticuerpo monoclonal en los 6 casos. Cuando lo reducíamos, veíamos que claramente, en este caso los ADCs se destruían y pasábamos a obtener los diferentes fragmentos del anticuerpo monoclonal. Una vez tuvimos que caracterizarlo también por espectrometría de masas y pudimos ver que en el conjugado número 3 se nos había incorporado una molécula, que es en principio lo que buscábamos. No podemos ir más de 1 o 2 moléculas por anticuerpo monoclonal, y en el anti-CD3 también se nos había, en este caso se nos había unido 2 moléculas, y pasamos a estudiar si habían perdido sus propiedades. Vimos que cuando habíamos utilizado el anticuerpo monoclonal CD4, algunos de los conjugados que habíamos obtenido habían perdido bastante su afinidad. O sea, únicamente teníamos que el conjugado 2B mantenía un 89% de afinidad por la proteína, y en los otros casos la afinidad, pues en algunos casos bajaba al 70, 57, e incluso en un caso de ellos no tenía para nada ninguna afinidad. Utilizando el otro, y aquí veíamos en el otro anticuerpo monoclonal, vimos que los resultados eran bastante más buenos y en todos casos obteníamos una máxima de afinidad por encima del 80%. O sea, en nuestro trabajo en el anticuerpo CD4 únicamente tuvimos 1 o 2 conjugados que mantenían la afinidad, mientras que en el caso del CD13 obtuvimos que los 6 mantenían
bastante la afinidad. Estudiamos también la internalización por citometría de flujo y vimos que se internalizaban perfectamente. Y, por último, estudiamos la citotoxicidad. No teníamos, en principio, ninguna molécula citotóxica, con lo cual teníamos que tener que nuestros conjugados no fuesen citotóxicos. Y, efectivamente, ninguno de nuestros conjugados es citotóxico en comparación con un anticuerpo monoclonal conjugado a un fármaco citotóxico. O sea, que habíamos conseguido haber puesto en evidencia que podíamos, sobre todo con el anti-CD13, podíamos crear conjugados del CD13 con otras moléculas. Aquí vemos un poco las conclusiones, pero sobre todo el gran problema que teníamos en el linker era la falta de selectividad de los 3 bromobencilos que teníamos grupos, que todos tienen la misma reactividad. Con esto en mente, este trabajo fue realizado totalmente en Sudáfrica, a intentar tener linkers de diferente selectividad. Bis y trifuncional linkers que fuesen estables y que fuesen ortogonalmente chemoselectivos. Y definimos la chemoselectividad ortogonal como la discriminación entre sitios reactivos y en cualquier orden, que podemos hacer cualquier reacción en cualquier orden. La idea de la chemoselectividad ortogonal viene de 2 conceptos: de ortogonalidad, que fue primero descrito en el año 82 por Badani y por Merrifield, el premio Nobel, y que luego, cuando yo estuve en el laboratorio de Badani en los años 85, pudimos poner en práctica. Tenemos aquí, en la síntesis de péptidos, 3 grupos protectores: el FMO, que se elimina con una base pipidina, los alilidos, que se eliminan con paladio 0, y el Handel tipo 1, que se elimina con TCA. 3 reacciones totalmente independientes y podemos eliminar cualquier grupo en el orden que nosotros queramos, porque utilizamos química diferente. El concepto de chemoselectividad también viene dado por otro premio Nobel, Barry-Trost, que decía que era la habilidad entre discriminar entre puntos reactivos. Esto era chemoselectividad. Nosotros lo añadimos en cualquier orden. Podíamos discriminar en cualquier orden, y esto, bueno, este es el ejemplo de Trost, tiene un fenol y una anilina, y puede acilar en algunas condiciones el fenol o puede acetilar la anilina. Entonces, nosotros utilizamos este concepto. En el caso de una biortogonalidad, tenemos que podemos poner, por ejemplo, primero el amarillo o primero el rojo. Cuando hemos puesto el amarillo, después ponemos el rojo. Cuando hemos puesto el rojo, podemos poner después el amarillo. Lo vemos en cualquier orden. Y en un caso de un sistema triortogonal, es un poco más complejo. Podemos empezar poniendo primero el amarillo, después el rojo, después el azul, o primero el rojo, después el amarillo o el azul, o el orden que queráis. O sea, en cualquier orden los podemos poner. Y para esto utilizamos una molécula que es la TCT, que es la triclodoacina, que tiene 3 puntos reactivos, pero que, al contrario de lo que pasaba con el tribromometilbencilo, la reactividad de los 3 puntos son diferentes. Nosotros, por ejemplo, si hacemos con un nucleófilo, la primera reacción la tenemos que hacer a 0 grados para que entre únicamente un nucleófilo. La segunda reacción la tenemos que calentar a temperatura ambiente para que entre el segundo nucleófilo. Y la tercera reacción la tenemos que hacer a más de 100 grados para que entre el tercer nucleófilo. ¿Por qué ocurre Porque en el momento que ha entrado un nucleófilo, la reactividad de este anillo es diferente. Hemos entrado un nucleófilo que es electrón, que es donador de electrones, con lo cual desactiva este anillo aromático. En el primer caso está muy activado. Cuando unimos 2 nucleófilos está más desactivado y tenemos que calentar más. En el primer ejemplo cogimos acida, un tiol, un alcohol y un fenol. Y el objetivo era introducirlos en cualquier orden. Y en principio no pusimos las aminas porque sabíamos que cuando poníamos una amina, la amina bloqueaba la entrada de los siguientes. No entendemos el porqué, lo hemos estudiado por cálculos teóricos, se ha confirmado, pero aún no sabemos el porqué.
Y aquí tenemos el ejemplo donde pudimos demostrar la diferente quemoselectividad ortogonal en diferentes casos. Es una diapositiva complicada, pero sepáis que en algunos casos hemos podido demostrar que podemos introducir en cualquier caso. En el caso de la acida, el tiol y el fenol es lo que funciona mejor. Podemos introducir acida, fenol, tiol en cualquier orden. Y después tenemos otros ejemplos. La acida nos va muy bien porque la acida, en vez de ser un donador de electrones, es un atractor de electrones y nos sigue activando y nos permite hacer todas las reacciones a temperatura baja, a temperaturas compatibles con los medios biológicos. La amina siempre se tiene que introducir en el último momento porque nos bloquea las otras posiciones. Y el orden preferido es acida porque sigue activando, luego fenol y luego tiol o amina. Y por último pasamos a probar este sistema con 3 péptidos. Un péptido que tenía lisina, un péptido que tenía cisteína y un péptido que tenía fenol. La lisina tiene un grupo amino, la cisteína tiene un tiol y por descontado el fenol venía dado por una tiosina. Utilizamos como linker, en este caso es un linker biortogonal, que era ya la acida diclodotriacina. Repito que la acida es atractor de electrones, sigue manteniendo la actividad, nos sigue manteniendo la reactividad del anillo aromático y nos permite realizar todas las reacciones a temperatura compatible con los sistemas biológicos, máximo 30 o 40 grados. Aquí tenemos el resultado de nuestro estudio y podríamos introducir el péptido con tiosina, después el péptido con cisteína, el péptido con cisteína, después el péptido con tiosina, o el péptido cisteína o tiosina y luego con lisina. Siempre la lisina tiene que ser en el último lugar. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la lisina. Arriba, en el HPLC de arriba, tenemos la acida TCT, el péptido con lisina, ponemos la primera lisina, ponemos la segunda lisina. Y podéis ver, con una gran pureza, tenemos un poco de producto de partida, del péptido con partida, pero tenemos una gran pureza. Tenemos el TCT con 2 péptidos de lisina. En este caso teníamos las lisinas acetiladas en el alfa-amino y que queríamos probar si podíamos discriminar entre el alfa-amino o el epsilon-amino y no pudimos discriminar. Teníamos la acida diclodotriacina, teníamos nuestro péptido con 2 grupos aminos, el alfa y el epsilon, y al final lo que obteníamos era que la triacina se incorporaba tanto al alfa como al epsilon, a temperatura ambiente. Luego fuimos a introducir primero el péptido con tiosina, aquí tenemos el producto partida, introducimos el primer péptido con tiosina, introducimos el segundo péptido de tiosina, excelente pureza, o introducimos el primer péptido con tiosina y luego introducimos un péptido con cisteína y tenemos este biconjugado con un péptido de cisteína y un péptido de tirosina. Y por último, introducimos primero la cisteína y con la cisteína pudimos introducir primero el péptido con cisteína, luego un péptido con tirosina, cisteína-tirosina, o introducíamos el péptido de cisteína y luego un péptido de lisina y teníamos un conjugado de 2 péptidos, uno de cisteína y lisina. O sea, veis, ya estamos trabajando con proteínas y con anticuerpos monoclonales pues para repetir toda esta química. Vemos que la TCT esta es la última, antes que me suene la campana, esta es la última diapositiva. Vemos que es muy versátil y que podemos, al contrario de lo que nos pasaba con el tribromo bencilo, podemos incorporar uno y otro tal como nosotros queremos. Este es nuestro grupo en Sudáfrica. Tenemos que la parte de las acinas la hizo Anamika,
la hizo Rotimi, Anamika era una postdoc india, Rotimi es un estudiante de doctorado nigeriano, aquí está Beatriz, que es la madre de todos los proyectos de Sudáfrica, estas son las gracias que os damos a todos vosotros en las lenguas que hablamos en el laboratorio. O sea, los que habéis viajado con Emirates, dicen el azafata dice, somos de 14 nacionalidades y hablamos 16 lenguas. Nosotros somos de muchas nacionalidades y hablamos 14 lenguas. Hablamos castellano, Beatriz y yo, portugués tenemos un brasileño y muchas lenguas indias y muchas lenguas africanas, por descontado. Únicamente en Sudáfrica, que por cierto, os esperamos a todos. Nosotros, la mayoría de los que nos estáis escuchando hoy, estáis en el hemisferio sur, Sudáfrica está en el hemisferio sur, compartimos con Argentina y con Chile algunas cosas, el vino, el rugby, más con Argentina, con Chile, pero también con Chile, el rugby, con Perú también compartimos el rugby, compartimos muchas cosas, os esperamos a todas y a todos. Y tenemos muchas, en Sudáfrica únicamente hay 14 lenguas oficiales. Y por último, la parte de Barcelona la hizo Hortensia, que está en estos momentos en Ecuador, e Iván, que está en estos momentos en Holanda, y nada más, y vuelvo a repetir, un placer, un gusto estar aquí hoy en Chile, en Latinoamérica, con todas y con todos. Muchas gracias, doctor Albericio. Ahora vamos a continuar con las preguntas. La doctora Lea Guzmán tiene la mano levantada. Buenos días. Muchas gracias por su presentación. Tenía algunas duditas. Cuando usted mostró el conjugado, ¿no es cierto?, que la droga que uno quiere colocar, el linker y el anticuerpo, el anticuerpo lo que permite es llegar al blanco, ¿esa es la idea? Sí. Ya, porque la que va a hacer, o sea, si yo coloco una droga o lo que va, digamos, a destruir, supongamos que quiero hacer un agente, no sé, quimioterapéutico, por lo tanto, el anticuerpo ahí lo que cumple es dirigirse al blanco, ese es el papel. O el anticuerpo también ayuda a mejorar la... ¿Cuál es el rol que cumplía el anticuerpo en la diapositiva que mostró? A ver, si he entendido bien, o sea, podemos tener... El anticuerpo puede tener una doble misión. Por un lado, es quien lleva la droga hacia el target, pero también el anticuerpo puede tener una acción terapéutica. O sea, puede tener de delivery o también terapéutica. Entonces, sabemos que hay anticuerpos que reconocen a la proteína donde está el problema, pero también pueden actuar. O sea, que podemos tener antibody drug conjugates que también haya, por una forma, una doble droga, que sea la droga en sí y también anticuerpo. Y podemos tener antibody drug conjugates que únicamente tengamos una droga y que sea el anticuerpo que lleve a la entidad química hacia el punto, hacia el target. Ya, o sea, por lo tanto, yo también podría conjugarlo, la droga la podría conjugar a otra cosa que me permitiera entrar mejor en las células, o sea, como liberarla, ese drug delivery. No solamente tiene que ser un anticuerpo. Exactamente. Ya. O sea, en estos momentos creo que a veces hay aprobados, creo que unos 12 anticuerpos drug conjugates. El primero que fue aprobado por la FDA fue aprobado en el 2001 y tenía un linker malimido. Y en el 2004, hablo de memoria, o sea, lo que digo, las fechas pueden ser que no sean correctas. En el 2004 fue eliminado del mercado porque se había demostrado que tenía el mismo efecto el anticuerpo, el ADC, que el anticuerpo y la droga por separado. ¿Por qué? Porque el linker malimido se extendía solo entrar en el cuerpo.
Con lo cual se extendía y no tenía, con lo cual en el fondo lo que estábamos inyectando, porque son siempre por inyección, inyectábamos una molécula que se extendía, con lo cual fue eliminado. Entonces la siguiente versión de este fue aceptado creo en el 2017. Y una versión modificada es el que he enseñado yo en el 2016. En total creo que hay unos 12 anticuerpos aprobados a partir de, o 10 anticuerpos a partir del 2005, de una forma. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Adriana, ¿tú tienes? Solo tenía una cadena. Entonces, habíamos diseñado 3 tercios pequeños que eran análogos de leucoencefalina. La leucoencefalina es leucina, tidosina. La habíamos sustituido a tidosina por lisina o por cisteína. Entonces, lo que sabemos es que si hay un grupo amino, va a ir al grupo amino. El grupo amino es el más reactivo. Pero no es malo esto. O sea, vamos a ver. Hemos utilizado los péptidos como mímicos. Hemos utilizado péptidos porque lo poco que sabemos hacer nosotros es péptidos en nuestro laboratorio. Entonces lo hemos utilizado como ejemplos de moléculas orgánicas. Pero ¿qué tenemos? Muchas de las drogas son muy hidrofóbicas. Tienen pocos grupos funcionales. Entonces, pero se puede funcionalizar porque hay que funcionalizarlo con un grupo amino. Y sabemos que esta droga, si la funcionalizamos con un grupo amino, va a reaccionar por un grupo amino. Aunque tenga un fenol o aunque tenga incluso un tiol, que no hay drogas con tioles, porque las drogas con tioles no son estables, o sea, no por otra cosa. Entonces, aunque tenga un fenol, va a reaccionar por un grupo amino. Y luego nosotros vamos a ver que en la proteína vamos a tener lisinas y va a reaccionar por una lisina de la proteína. O sea, que tu pregunta era muy acertada, pero que no hacemos trucos. O sea, vamos a funcionar la droga con una lisina o la queremos con un tiol, de que no está en la droga. Siempre hay que ver si ya la tiene y que sabemos que no interfiere en la actividad de la droga, pues lo ponemos y luego sabemos, al final siempre en nuestro anticuerpo o nuestra proteína la vamos a hacer reaccionar con las lisinas. Por otro lado, la tercera posición que tenemos con monacida la podemos también, por unos problemas que hay en la creación de anticuerpos monoclonales, de ADCs, es la solubilidad. Podemos poner, en lugar de la acida, podemos poner un grupo que nos dé solubilidad. Porque fijaos, las drogas son hidrofóbicas y los anticuerpos monoclonales o las proteínas son muy hidrofílicas. Y este es otro de los grandes problemas que hay. Entonces nosotros podemos jugar en nuestro linker incorporar algo que sea en principio hidrofílico, pero como es una molécula orgánica, podremos hacer química con la droga y luego la droga con nuestra cosa hidrofílica, un PEG. Estamos en colaboración con una empresa noruega para introducir un PEG allá. Entonces, con este PEG y la droga ya habremos ganado hidrofilicidad y podrá reaccionar con el anticuerpo. Volviendo a tu pregunta inicial, si tenemos un péptido con diferentes grupos funcionales, siempre va a ir a las lisinas y si el alfa-amino está desprotegido, al alfa-amino. O sea que tiene esta selectividad. ¿Más preguntas? ¿Diego? Sí, buenos días a todos. Profesor, muchas gracias por la presentación. Yo quería preguntar, ¿han pensado en explorar una mayor cantidad de sitios activos selectivos en simultánea o digamos que el valor de 3 es el límite máximo que se podría mirar? ¿3? ¿El límite 3?
Sí, 3 sitios. Yo creo que es el límite, o sea, yo creo que es el límite máximo. Estamos en, tenemos otra construcción que tenemos es, fijaos, una triacina, dos triacinas unidas. Tendremos 4, pero no podemos funcionalizarlas tan selectivamente. O sea, 2 y 2. Con lo cual yo creo que el límite máximo es 3. Y nos vemos incapacitados de ir a más. De todas formas, vamos a ver, con 3 moléculas es suficiente. Proteína, anticuerpo o péptido, droga y luego un rectificador. Un rectificador que puede ser, por ejemplo, otra cosa. Podemos poner en la primera posición donde teníamos la CIDA, podemos poner un CPP, un péptido penetrador de células, que por un lado nos va a ayudar a entrar a la célula y por otro lado nos va a dar, son péptidos. Por ejemplo, podemos poner arginina 8, que es un péptido penetrador de células, que nos va a dar la capacidad de penetrar las células, pero también la solubilidad. O sea, nos puede ayudar con la solubilidad. Pero ya te digo, yo creo que tu pregunta, Diego, más de 3 en nuestras manos imposible, y yo creo que ya es suficiente. Perdona. Ah, listo, muchas gracias. Constanza. Yo tengo una pregunta. Yo sé que esto es química orgánica dura. Mi pregunta es, ¿qué tan difícil es metodológicamente hablando? Sí. Colocar todos los derivados, hacer todas las conjugaciones, ¿qué tan complicado es? Aquella pregunta y no contestarla. Sí, la contesto. Vamos a ver, en moléculas pequeños en este momento lo tenemos bastante por la mano. En moléculas grandes estamos lidiando con los problemas de solubilidad. Necesitamos buscar que podamos compaginar la hidrofobicidad, hidrofobicidad y hidrofilicidad. Y este es el gran problema. O sea, estamos intentando juntar 2 reinos. El reino orgánico, que es disolvente orgánico, y el reino biológico, que es agua. Entonces, somos relativamente optimistas, pero nos está costando. Y como estamos entre familia, o sea, este trabajo, creo que es la primera vez que lo presento, llevamos trabajando 5 años, 4 o 5 años. Doctora Zuli. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muy amable profesor Albericio por su presentación. Excelente y muy ilustradora me imagino que para todos nosotros. Profesor, yo tengo una curiosidad con la reacción que usted mencionaba con tiolmaleimido, la formación de centros quirales, y pues eso complica un poquito más esa reacción, porque tenemos posibilidad de formación de varios productos estereoisoméricos. Entonces la pregunta, profe, que yo le tengo es si ustedes han podido trabajar algo sobre dirigir o hacer reacciones enantoselectivas como para quitar un poco esos productos, porque pues ahí finalmente si uno va a hacer una prueba de actividad no sabe si funcionan igual todos los isómeros que se generan o de pronto no. Entonces, profe, y esa es una pregunta, y la otra es si han encontrado formas de separación para esos productos que son isoméricos. Gracias, profe. Zuli, muchas gracias por tu pregunta. Un gusto estar también contigo, por descontado. Creo que el último viaje que hice antes de la pandemia fue a Colombia con vosotros. A ver, se nota que eres química orgánica. Nosotros hablamos de la creación de centros quirales, pero no, si te fijas en los papers de
en los papers de Madrid Unido no se habla de la formación de no quiral, con lo cual no se presta atención. A tu pregunta, en tu pregunta te respondo, porque me iba por las ramas. Primero, no hemos sabido, ni tampoco no hemos intentado hacer química enantioselectiva, diastereoselectiva, ni tampoco los hemos intentado separar. Por ejemplo, en el caso de que hayan 4 péptidos, 8 péptidos, 2 péptidos, muchas veces UHPLC sabemos que existen, pero no se pueden separar. Ni lo hemos intentado y creemos que no se puede separar. Es un poco, por ejemplo, vosotros tenéis mucha experiencia también con Click Chemistry. Y en la Click Chemistry, según el alquino que utilicéis, también podemos tener que en este caso son regioisómeros, y tampoco la gente los que no son químicos orgánicos no le presta atención a los regioisómeros. O sea que bueno, sabemos que existen, pero que lo obviamos. Muchas gracias, profesor. Espero tenerlo otra vez aquí en Colombia. La última pregunta de la doctora Sonia Barberis. Buenos días a todos desde Argentina. Un placer, Fernando. Muchísimas gracias, doctora Bericio, por esta excelente presentación tan clara y tan ilustrativa. Quería consultarle respecto de los ensayos de toxicidad que se requieren para aprobar un fármaco, o por lo menos para demostrar su inocuidad. Desde el punto de vista de la toxicidad, cómo los realizan, porque nombró que escuché que los mencionó. No es nuestro tema. Yo, mira, no te puedo responder. Te podría responder. Voy a lanzar, en vez de responderte, voy a lanzar una idea. O sea, no una idea. Una idea que estamos con Beatriz, estamos pensando en un artículo sobre esto. O sea, hoy no he hablado de esto, muchas veces empiezo con esto. O sea, aprobar un fármaco en el mercado son 15 años. Yo con Farmamar, el primer proyecto que trabajé fue la apidina. La apidina tenemos la patente del año 92 de síntesis y aún no está aprobada por la FDA. Son 28 años para estar aprobada. Por otro lado, por suerte, hemos visto como en el 2020 se han aprobado vacunas en pocos meses. Yo espero que esta rapidez en aprobar las vacunas en pocos meses por la FDA y por la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, va a impactar en los fármacos. No podemos estar 15 años para aprobar un fármaco. O sea, sabemos que, por ejemplo, en productos anticancerígenos, todo es tóxico. Entonces yo creo que hay que ser un poco más valiente por parte de las agencias. Yo creo que ahora veremos que se aprobarán antes. Porque en muchos casos de los fármacos, ¿qué se hace? Se prueba en humanos, fase clínica 1, fase clínica 2. Pero muchas de las personas en fase clínica 2 son enfermas. Pero bueno, vamos a ver, si tú pruebas un fármaco a una persona que tiene más de 60 años, que tiene diabetes, que tiene colesterol alto, que tiene presión alta, puede ser que sea tóxico. Entonces yo creo que la rapidez con que se han aprobado las vacunas contra el COVID tiene que impactar en las agencias regulatorias y tendría que acelerar este proceso. O sea, a tu pregunta, en estos momentos el fármaco más utilizado en el mundo es la aspirina. La aspirina nunca sería aprobada. Si tú te quieres tomar 10 aspirinas, tomas 10 aspirinas y te vas al otro mundo. Con lo cual es tóxica la aspirina, no sería aprobada y la podemos comprar en el supermercado y puedes comprar 10 cajas de aspirinas y nadie te va a llamar la atención. Con lo cual hay que, o sea, tu pregunta, hay que demostrar tanta Primero, toxicidad en células, después toxicidad en animales, luego toxicidad en humanos. Yo creo que vamos a ver una nueva era de las agencias de regulación para aprobar los fármacos.
Muchísimas gracias, Fernando, muy amable. Mi pregunta va orientada justamente a nosotros trabajamos en pedidos pequeños para alimentos y es una de las limitantes para llevarlos a la comercial. Muchas gracias, muy amable. A ti, Sonia. Saluda a Argentina. Muchas gracias, Fernando. Bueno, damos por terminada la presentación del profesor Albericio. Muchas gracias. Y enseguida